Buenas tardes, mi querida iglesia. Continuamos con la serie que hemos comenzado hace un par de tiempo, llamada, o la hemos titulado La Iglesia. El propósito principal de esta serie es estar claros en quiénes somos y cuál ha sido la responsabilidad imputada en nosotros para realizar como iglesia local. Hoy por hoy se están escuchando y se están manifestando diferentes conceptos con respecto a lo que la iglesia es. Pero bíblicamente tenemos que regresar a lo que Dios nos deja saber o nos ha dicho que debemos de ser. Hace un par de semanas comencé la tesis de los conceptos que se tienen de lo que la iglesia es. Y en aquel entonces estuvimos tocando 2 de esos conceptos. En esta tarde estaremos tocando los últimos 3 conceptos de lo que en realidad la iglesia es desde esa perspectiva y de lo que hasta ahí incluye ese tema. El otro día, cuando iba de camino al trabajo, estuve escuchando en la radio un comentario que se estaba haciendo dentro de lo que el programa de radio estaba llevándose a cabo. Y el comentario era con respecto a la iglesia por internet. Era interesante escuchar el concepto de las personas que estaban trabajando en la radioemisora, conceptos donde muchos de ellos estaban diciendo, no, me parece excelente esto de la iglesia por internet. Unos estaban diciendo sí, porque si una persona está enferma del hospital puede escuchar el sermón, puede ser partícipe de las alabanzas. Y otros decían sí, por si yo estoy en otro país, yo puedo ver lo que está sucediendo en mi iglesia. Pero entonces me llamó la atención que uno preguntó, ¿y siempre será que será la iglesia por internet? ¿Será que las personas nos vamos a acomodar a enviar nuestros diezmos y nuestras ofrendas y vamos a conectarnos desde nuestras casas a hacer la iglesia por internet? Lo más interesante es que cuando este caballero hizo estas preguntas, y voy a usar una exageración, ¿no? Lo crucificaron. Lo trataron de radical, lo trataron de legalista, ¿no? Pero él lo único que hizo fue una simple pregunta. Una pregunta que dentro del corazón de aquellos que ven la iglesia por internet como la solución perfecta o la iglesia perfecta dentro de su perspectiva, no encajaba dentro de esa mentalidad. La iglesia local no es una iglesia por internet. No es una iglesia que es una iglesia a larga distancia. Es una iglesia, es un grupo de personas que se reúnen con un propósito determinado. Por lo tanto, no puede ser por internet de la manera en que ellos lo estaban presentando. ¿Puede una iglesia grabar los sermones del pastor? Seguro que sí. ¿Puede una iglesia grabar las alabanzas y enviárselas a aquellas personas que a lo mejor están a distancias largas o están postrados en una cama, en un hospital? Seguro que sí. Pero ¿no es más lindo cuando un grupo de la iglesia visita a esa persona que está postrada en un hospital? ¿Y qué tal si le llevamos la comunión a estas personas y las hacemos partícipes de lo que celebramos domingo tras domingo? ¿O es la iglesia ese día que se ha seleccionado como domingo y es eso la iglesia? ¿Hasta dónde nosotros hemos visto el concepto errado de lo que la iglesia es? Para muchos la iglesia es este grupo de que se reúne una vez a la semana y se reúnen con la meta de ser iglesia. Para muchos eso es la iglesia. Para otros la iglesia es esta organización sin fines de lucro que ayuda a la gente.
Para muchos, la iglesia es ese lugar donde muchos van a socializar y ver a quién vamos a conocer. Mi querida familia, dentro del entendimiento que Dios nos ha dado y lo que hemos hasta ahora analizado con estos conceptos equivocados, permítanme leerle lo que Primera de Pedro capítulo 2 versos del 9 a 11 nos dejan saber. Pedro dice lo siguiente: pero ustedes, y que valga la redundancia, cuando se refiere a ustedes, no creo que se refería simplemente a aquellos que leerían la carta en aquel entonces, sino también a el pueblo escogido de Dios a través de las diferentes generaciones, siglo tras siglo. Pero ustedes no son así, porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Desde la perspectiva neotestamentaria, la iglesia no es lo que muchos piensan que la iglesia es. Y no me estoy refiriendo a los no creyentes, me refiero a los que de una manera u otra han gustado el evangelio. Y es más, a muchos que Cristo los ha transformado y los está santificando en ese proceso donde día a día nos vamos pareciendo más a Cristo. Pero que basados en nuestra naturaleza que todavía mora en nosotros, nos inclinamos a querer más desobedecer a Dios que obedecer a Dios. Y nos gustan más estos conceptos que otros tienen que el concepto que Cristo ha dejado en su escritura y en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo. Pedro nos está recordando de quiénes somos en Cristo Jesús. En primer lugar, somos un pueblo elegido. Y si a esto nos recordamos un poquito más a lo que Jeremías nos enseña acerca de la forma en que Él ama a su pueblo, nos recuerda desde cuándo Él nos eligió. El libro de los Efesios capítulo 1 nos amplia un poco más acerca de la elección de su pueblo. Desde antes de la creación, desde antes de la fundación del mundo. Y lo que Pedro está haciendo es solamente recordándonos que somos un pueblo elegido, un pueblo elegido. Y si nos hacemos la pregunta, ¿por quién somos elegidos? La respuesta está en la misma escritura. Somos un pueblo elegido por Dios. No somos un pueblo que eligió a Dios, sino que somos un pueblo elegidos por Él. Y es interesante que la segunda parte o la continuación del mismo texto nos menciona la segunda cosa que el pueblo es, o lo segundo que delante de Dios el pueblo es. Somos sacerdotes del Rey. No solamente somos ese pueblo elegido, somos sacerdotes del Rey, llamados para ejercer un sacerdocio. La tercera, somos una nación santa. Y cuando nos habla de nación, nos recuerda lo que estuve predicando en aquel entonces. Si somos una nación, somos ciudadanos. Y si somos ciudadanos, como lo habla en Filipenses, somos ciudadanos del cielo. Somos ciudadanos del reino de Cristo Jesús. De ese reino que por ahora es parcial o temporal, pero eventualmente será seguro y permanente.
Somos ciudadanos del reino de Dios. Teniendo esto como preámbulo, el tercer concepto es de que una iglesia local es una verdadera embajada establecida en el presente que representa el reino total de Cristo y su iglesia universal. Si recordamos, los padres de la iglesia pensaron que la iglesia era una, era santa, y era apostólica, y era católica. ¿Recuerdan esas expresiones que estuve mencionando hace 2 semanas? Aunque yo sé que ustedes van a decir, pero pastor, hace 2 semanas, wow, no me recuerdo. Pero vamos a hacer un poquito de memoria. La iglesia es una. Hoy por hoy tenemos una diversidad de pensamientos, a lo que le hemos llamado denominaciones. Pero la iglesia es una. Cuando Cristo regrese en su segunda venida, Él no viene por los bautistas, no viene por los presbiterianos, no viene por los pentecostales. Él viene a buscar su iglesia, su pueblo elegido, su real sacerdocio, como dice la versión Reina Valera, su nación santa. Y para aquellos que están tomando notas, véanse Juan capítulo 17. El concepto de la membresía eclesial emana de la forma natural de esta ilustración de la iglesia local. Dios les dice a sus miembros cómo son los de este mundo. Y eso lo estuvimos leyendo ahorita en Primera de Pedro. Y nosotros no somos como el mundo. En la oración intercesora, como así la han catalogado, que se encuentra en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, Jesús nunca le pidió al Padre que nos removiera del mundo. Al contrario, le pidió al Padre que nos protegiera en medio del mundo. La iglesia local debe ser distinta a esos pensamientos. No vamos a creer lo que otros nos digan con respecto a lo que nosotros somos. Nosotros vamos a creer lo que Cristo a través de su palabra ha dicho con respecto a lo que nosotros somos. En Mateo capítulo 28, versos del 16 al 20, lo que se ha llegado a determinar como la gran comisión, nos deja saber de que la iglesia local reconoce oficialmente a sus miembros como cristianos ante las naciones, al mismo tiempo que comparte la misma autoridad oficial que confirma a otros cristianos y los supervisa. Usted va a decir, bueno, pastor, ¿cómo así? ¿Qué es lo que usted está tratando de llegar? Si hace poquito usted estuvo diciendo que no solamente la iglesia debe ser distinta al mundo, ¿cómo está eso de que la iglesia local reconoce oficialmente a los miembros como cristianos? Bueno, cuando la iglesia, nosotros lo tenemos en nuestro manual de membresía, reconoce a una persona como miembro de la misma, es porque esa persona no solamente ha confesado de que Jesucristo es su Señor y su Salvador, pero también ha demostrado con su forma de ser de que ha habido un cambio completo en su persona. La regeneración se ha llevado a cabo en el corazón de la misma. Y por eso, esa persona ha comenzado a tener lo que desde mi perspectiva son la demostración genuina de un verdadero creyente. Ahora, voy a ahondar un poquito en esto que yo digo yo ahora mismo como la demostración genuina de un verdadero creyente. Si una persona se me acerca y me dice, pastor, no sé, pero desde que yo le creí a Cristo Jesús, no he parado de orar, no he parado de leer la palabra de Dios. Momento tras momento yo estoy pensando en Dios. Momento tras momento estoy cantándole a Dios.
Y dentro de mi corazón a veces yo siento como que el resto de los hermanos también deberían de ser como yo. Si una persona se me acerca con esa actitud, yo tengo un problema serio como pastor. Y mi problema es, ¿qué nos pasó con esta persona, no? Porque en lo contrario, si un hermano se me acerca y me dice, pastor, desde que le creí a Cristo Jesús, tengo problemas en el trabajo. No concilio el sueño. A mi mente se me viene una multitud de pensamientos que antes no tenía. Y estoy propenso a querer desobedecer más y más a Dios. Y cuando yo pienso de esa manera, dentro de mi corazón hay algo que me quebranta y me hace sentirme mal hasta aún solamente con pensar en esas cosas. Estoy teniendo problemas en mi vecindario ahora. Estoy teniendo problemas con mi familia. A ese yo le digo, hermano, le doy un abrazo y le digo, bienvenido a la familia del Señor. Jesucristo nunca, mi querida familia, dijo, vengan a mí y paren de sufrir. Al contrario, nos dio el ejemplo. La iglesia local debe de reconocer a los que son miembros del pueblo de Cristo. Esa es nuestra labor. Y como una embajada, cuando vienen, no debe de rechazarlos, al contrario, inmediatamente protegerlos. Que los hermanos cuando vienen a los servicios, o no solamente el domingo, porque recuerda que el domingo no es la iglesia. La iglesia es el grupo de creyentes que ha decidido formar la iglesia, y somos iglesia los 7 días de la semana. Lo que el domingo aprendemos, lo practicamos de lunes a sábado. Y si somos una verdadera iglesia, no solamente nos reunimos el domingo, sino aquellos días que la iglesia ha determinado reunirse para alabar a Dios y aprender de Él. Y como iglesia, nosotros, la Iglesia Bautista Reformada de Lijay, ha decidido reunirse los días miércoles en células, los días viernes para los servicios de estudio bíblico y oración. Las damas han decidido reunirse un sábado al mes y los caballeros también. Eso es iglesia. No solamente venir el domingo, pero también participar en aquellos eventos que la iglesia ha determinado que son necesarios para la misma. La iglesia no es un día a la semana. La iglesia es todos los días. La iglesia es cuando aquel hermano te llama y te dice, hermano, se me acaba de ponchar el carro y no sé cómo cambiarle la rueda, porque se me olvidó hacerme miembro de AAA. La iglesia es aquella cuando un hermano te dice, mi papá está en el hospital y me siento mal, ¿puedes ayudarme a orar por él? La iglesia es el sentir que tenemos unos a otros en Cristo Jesús. Y por eso la iglesia local, así como las embajadas de otros países en otros países, tiene y debe de tener la autoridad tipo embajada para aquellas personas que dicen, yo soy de Jesús. Y al mismo tiempo, no solamente servirles como embajadas para protegerles, pero para también separar a aquellos que son los verdaderos creyentes de los falsos creyentes. En el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, Jesucristo estableció algo que a muchos no les gusta, y es el día del juicio. Y su expresión fue, en aquel día, muchos me dirán, Señor, Señor. Y establecen 3 cosas. En tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros. Y es interesante la expresión de nuestro Señor para con ellos. Apartaos de mí, hacedores
de maldad. Nunca os conocí. La iglesia local es responsable por proteger a las ovejas, pero es responsable por echar fuera a los lobos. Esa es la responsabilidad también de la iglesia local. Cuando en Mateo se nos habla de ir y hacer discípulos, no solamente nos pone encima la responsabilidad de predicarles el evangelio, porque para muchos eso es hacer discípulos, y para otros hacer discípulos es: venga, le invito a la iglesia, allá que el pastor predique y entonces Cristo lo convenza. Note cómo comienza ese texto. Entonces los 11 discípulos, estoy en el verso 16 del capítulo 28 del Evangelio según San Mateo. Entonces los 11 discípulos salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús les había indicado. En pocas palabras, estaban siguiendo las órdenes que Jesucristo había estipulado. En el verso 17, cuando vieron a Jesús, lo adoraron, pero noten, entre símbolos de admiración, dice: pero algunos de ellos dudaban. De entre el grupo, Jesucristo se acerca y les dice a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Note la manera, el sistema, la forma en que se debe de hacer. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y luego la garantía: y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Se le predica el evangelio, la persona es regenerada, es convertida, viene a Cristo Jesús, confiesa con su boca, creyendo en su corazón, da señales de vida en Cristo Jesús, se le bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se le empieza a enseñar lo que Jesús le enseñó a los apóstoles, no lo que nosotros creamos, lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por lo tanto, se empieza a cuidar el rebaño, se empieza a proteger el rebaño, se empieza a amar al rebaño, y la iglesia local es responsable por eso. La iglesia local posibilita que el mundo mire al lienzo de la familia de Dios y vea un cuadro auténtico del amor y la santidad de Cristo. Uno de los pasajes de la Escritura que a mí me gusta mucho analizar, y regreso a él una y otra vez, se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, versos del 43 en adelante. De los versos del 43 hasta el 46 nos habla de lo que la iglesia estaba haciendo. Pero la parte B del capítulo del verso 47 me recuerda algo. Dios es soberano. Lo voy a leer desde el verso 43 y ustedes entenderán por qué yo llego a esa conclusión. En el último verso dice: un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. La iglesia local debe de impactar al mundo al cual ha sido enviado.
Si la iglesia local no está impactando el mundo a la cual ha sido enviada, tiene un problema. O nos hemos transformado o hemos imitado, no transformado, discúlpenme, no, estamos imitando al mundo, o todavía estamos en pañales, porque la iglesia debe de impactar al mundo que la rodea. Por eso es que el mundo debe mirar a Cristo en la iglesia. El quinto concepto: los cristianos nos sometemos a Cristo en su iglesia. Ya que entendimos que la iglesia no solamente identifica a los que son salvos, a los que son verdaderos creyentes, de los que no son creyentes, a las ovejas de los lobos, es como una embajada que la protege a sus miembros. Sus miembros deben de someterse a las autoridades de la iglesia o que la iglesia tiene. En una ocasión escuché de una historia donde un miembro de la iglesia le faltó literalmente el respeto a un líder de la iglesia. En defensa de la persona, dijeron muchos, bueno, es que el líder no se da a respetar. Simplemente porque el líder era una persona humilde que no le gustaba gritar, no era una persona que, como dicen en inglés, boss around people, no era un mandón. Sino que era una persona que hablaba una vez, especificaba las cosas una vez y la persona o hacía caso o no hacía caso. Y a esta persona le faltó el respeto. Cuando escuché eso me dio risa, porque en una ocasión algo parecido me pasó a mí. Estábamos en una reunión, yo estaba defendiendo un tema, ¿no? De introducir dentro de la iglesia un sistema de estudio sistemático que para ustedes es muy común y es Ulvacat. Pues se levantó una persona, se acercó a la mesa donde yo estaba y sin pensarlo dos veces golpeó duramente la mesa donde yo me encontraba y empezó a decir cosas que no voy a repetir esta tarde. Lo vi y no dije nada, porque de mi sentir fue: Señor, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo el varón. Al pasar esa reunión, se me acercó una hermana de la iglesia y me dijo: wow, ¿qué liderazgo? Yo dije, ok, pensando en lo que el otro había hecho, ¿no? Y me dice: verdaderamente los verdaderos líderes deben de imitar a Cristo Jesús. Hablar cuando se debe de hablar, pero también callar cuando se debe de callar. Muchas veces el mundo ve al líder porque habla, grita y patalea, por así decirlo. Pero el verdadero líder es aquel que cuando habla con autoridad y con su ejemplo muestra que lo que ha dicho es verdad. Y el mejor líder de todos los tiempos, nuestro ejemplo a seguir, es nuestro Señor Cristo Jesús. Hablando acerca del ejemplo que debemos de dar, en Filipenses capítulo 2, verso del 12 al 13, nos dice lo siguiente: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La iglesia local está llamada y responsabilizada a obedecer a su Dios. Y al obedecerlo estamos dando muestras de que somos salvos, que hemos experimentado esa regeneración en nuestra vida. Ahora bien, familia, no me malentiendas.
Desde el punto de vista no cristiano, la iglesia local ha llegado a ser esa asociación benéfica, donde nadie tiene la responsabilidad o la obligación a unirse a ella. Pero desde el punto de vista cristiano no es así. Una vez que Cristo te ha salvado y has libremente en fe creído y arrepentido de tus pecados, también debes de escoger a qué grupo o a qué familia, por así decirlo, vas a reunirte. El cristiano no es un ermitaño. El cristiano debe, si ha sido regenerado, si ha sido salvado por Cristo Jesús, debe ser miembro de una iglesia local. Y por favor no me malentiendan, porque muchos van a decir, pero pastor, la iglesia, usted ha hablado de la iglesia universal de Cristo Jesús a través del mundo, de la iglesia a través de las diferentes eras. No, hoy estoy hablando de la iglesia local y de la responsabilidad del cristiano. Y yo sé que muchos dicen de esta manera, no, este domingo a lo mejor no voy a las reuniones, pero Dios me comprende, Dios me entiende. Déjeme decirle una cosa, seguro que Dios le comprende y seguro que Dios le entiende. Usted tiene una naturaleza pecaminosa que según Romanos capítulo 8, no quiere obedecer a Dios. Nunca lo ha obedecido y nunca lo va a obedecer. Mi querida familia, tenemos que estar claros en esto. O somos o no somos. Pero no podemos servir a dos señores. Jesucristo estableció: el que conmigo no recoge, desparrama. La autoridad cristiana también funciona por el poder tierno, efectivo y transformador de la palabra y el Espíritu Santo. Y voy a decir esto desde el fondo de mi corazón. La autoridad cristiana nunca viene por los poderes manipuladores de la persuasión y la coerción. Nunca. La autoridad cristiana imputada sobre líderes de la iglesia siempre vienen por el poder de la palabra y el Espíritu de Dios. ¿Qué quiero decir? Que aquel líder cristiano, que aquel ministro del evangelio que no respalda lo que dice con la palabra de Dios, ese tal no debe de ser ni escuchado ni tampoco obedecido. Porque el cristiano es obediente a Dios y a su palabra escrita en la Biblia. Por último, la iglesia local es responsable por siempre enseñar la palabra de Dios, y la palabra de Dios solamente, inalterada. No solamente es ese lugar donde como embajada nos sentimos cómodos, no solamente es el lugar donde se nos protegen de los lobos, y no solamente es ese lugar donde se nos hace sentir bien, seguros, pero ese es el lugar donde se nos deben de alimentar a través de la palabra de Dios. Como iglesia, nosotros tenemos, y me estoy refiriendo como iglesia, la Iglesia Bautista Reformada, nosotros tenemos una confesión de fe y tenemos un manual de membresía. Muchos de ustedes, lo más seguro es que ni se recuerdan mucho de él. En los próximos sermones a seguir vamos a retocar las doctrinas que nosotros como iglesia creemos.
Debemos de retocarlas porque es lo mejor que le puede pasar a cada uno de nosotros. Regresar a la senda antigua, regresar otra vez a aquello que nos hace distintos de los demás. ¿Por qué el nombre que hemos escogido? ¿Por qué la doctrina que creemos y practicamos? Pero sobre todo, como cristianos, siendo miembros de la iglesia de Dios alrededor del mundo, ¿por qué nos reunimos en Fort Myers y nos hacemos llamar la Iglesia Bautista Reformada de Elijah y Acres? Mi querida familia, todo lo que sucede tiene propósitos divinos de parte de nuestro Dios para nosotros. Pero es nuestra responsabilidad como iglesia entenderlos, someternos a ellos y llevarlos a cabo. Dentro de un par de minutos vamos a ser partícipes de la dedicación de un niño. Y esa es otra de las cosas que nosotros hacemos como iglesia. Y debemos de entender por qué lo hacemos. ¿Para qué lo hacemos? Mi querida iglesia, con esto termino. Según el Evangelio, según San Mateo, capítulo 5, verso 11. La Escritura dice: Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas cosas en su contra porque son mis seguidores. Este es un texto que es parte de lo que es los conceptos de autoridad que se encuentran en el Evangelio según San Mateo. Aquellos que están o han pasado por Urbacat están más familiarizados con ellos. Y quisiera recordarle a ellos y hacerle hincapié a ustedes. Probablemente muchos se vayan a reír y se vayan a burlar. ¿Por qué se reúnen en Fort Myers si son de Lehigh? ¿Por qué creen esto o lo otro? ¿Por qué se llaman reformados si son bautistas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Familia, a través de esta serie de la iglesia vamos a retomar esas doctrinas. Vamos a entender los porqués. Pero en esta tarde quiero que te vayas con este sentir. Somos una iglesia porque somos una familia. Y somos una familia porque tenemos un Padre en común. Y tenemos ese Padre porque a través de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, podemos venir a Él y decirle: Abba, Padre. Y hemos decidido en la libertad de Cristo estar reunidos como iglesia. Una iglesia debe de ser ese sitio donde aquellos que hemos decidido soy y pertenezco a Jesús, nos sentimos protegidos de los lobos que andan por ahí devorando a muchas ovejas. Oremos. Mi amado Señor, una vez más estamos delante de tu presencia, dándote las gracias porque tú has establecido a través de tu palabra que somos un pueblo elegido. Somos un real sacerdocio. Somos sacerdotes tuyos, mi amado Dios. Somos una nación santa. Y somos exclusivos tuyos. Mi amado Señor, como iglesia y parte de tu iglesia a través de todas las eras y alrededor del mundo, estamos claros que fuimos salvos por gracia a través de la fe. Pero como iglesia local, mi amado Dios, debemos de levantar la bandera y el estandarte de quiénes somos y qué nos identifica. Mi amado Señor, muchos hermanos probablemente ni siquiera se acuerdan por qué somos reformados. Padre eterno, ayúdanos a entender estos principios de la iglesia local. Esos principios que aquellos cristianos de la edad primera tenían claros, pero que a través de los siglos la iglesia, tu iglesia, Señor, se ha olvidado. Regrésanos, Señor, a ese sentir.
No mirar a nuestros hermanos que van a otras congregaciones o pertenecen a otras congregaciones como nuestros enemigos, sino admirarles porque ellos también han decidido formar parte de una iglesia local. Y ayudarles, Señor, también en lo que podamos a crecer en Cristo Jesús. Y que, mi amado Padre, nosotros, como tus hijos, crezcamos día a día en tu doctrina y en tu santa palabra, para el beneficio de nosotros como tu pueblo e iglesia local, y la gloria, la honra de tu santo y bendito nombre. Por los méritos de Cristo oramos. Amén y amén.